Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a nuestra cuarta y última sesión sobre el tema de heterodoxia. En esta sesión vamos a platicar sobre la aportación de un sociólogo a la disciplina de la administración pública y su crítica, aunque no es directa a la perspectiva ortodoxa de estudio de la administración pública, sí contribuye importantemente a, digamos, enterrar este mito de la separación entre política y administración. Al final trataríamos de hacer una breve recapitulación de lo que hemos visto en estas 4 sesiones. Bien, pues Philippe Selznick es un sociólogo que estudia uno de los proyectos más ambiciosos de lo que se llamó el New Deal en Estados Unidos. Este proyecto muy ambicioso fue el desarrollo del valle del río Tennessee y la creación de una agencia de gobierno especialmente para implementar este programa, que es la autoridad del Valle de Tennessee o the Tennessee Valley Authority. Podríamos decir que la gran aportación del estudio de Philippe Selznick a la disciplina tiene que ver con el concepto de cooptación. Para esta sesión ustedes están leyendo un pequeño fragmento del libro de Philippe Selznick sobre el estudio sociológico de las organizaciones formales, en el caso del Tennessee Valley Authority, en el que se destaca precisamente este concepto de cooptación. El programa de la autoridad del Valle de Tennessee, el Tennessee Valley Authority, destaca porque era tan ambicioso que inició con un modelo diferente al de otros programas. En primer lugar, este programa se basa en el lugar donde se lleva a cabo la implementación del programa. Es decir, normalmente comúnmente se estaba acostumbrado a que muchos programas se dirigieran desde Washington o desde el centro, y a pesar de que se implementaban en otras regiones. Aquí se establece la autoridad en el lugar donde se va a implementar. Además, se consigue que la implementación del programa o la ejecución del programa se haga tomando en cuenta la participación de autoridades locales, de organizaciones locales, de ciudadanos afectados por el programa, lo que de alguna forma representa un cambio en la forma en que se implementaban los programas. Es decir, muchos de los programas del New Deal eran centralizados y eran únicamente autoridades nacionales o federales las responsables por operar los programas. Una tercera diferencia de este programa tiene que ver con la participación directa de las personas a partir de organizaciones de voluntarios que van a estar directamente involucrados en los diferentes proyectos que van a surgir de esta autoridad, de este programa de la autoridad del Valle de Tennessee. En general, estos cambios nos llevan a una administración, llamémoslo de alguna forma, grassroots, en inglés podríamos decir a una administración que involucra a las bases, a la sociedad, a la población afectada, lo que es de alguna forma una revolución para muchos programas federales en Estados Unidos. Bien, en este contexto, lo que Philippe Selznick trata de entender es por qué esta organización del Valle de Tennessee es sumamente exitosa o se considera exitosa, porque alcanza un buen éxito en la implementación de muchos proyectos y sí logra un desarrollo importante en el Valle de Tennessee. Philippe Selznick se pregunta a qué se debe esto.
y va a tratar de entender de qué manera esta nueva forma de administrar un programa o de implementar, ejecutar un programa, va a afectar el comportamiento de los administradores. Es decir, como buen sociólogo, va a centrarse en el comportamiento administrativo. Y en el texto que ustedes han leído, se destaca esta idea de cooptación. Nos dice, bueno, pues la cooptación es la forma en la que se consigue que un programa diseñado a nivel federal, implementado a nivel local, consiga obtener buenos resultados. Selznick define cooptación como la participación informal de los elementos locales en el proceso de determinación de las políticas. La cooptación entonces se definiría como el esfuerzo o los esfuerzos que una organización lleva a cabo para atraer la voluntad de otros y para atraer el esfuerzo de otras personas externas a la organización para alcanzar los objetivos y sobre todo evitar que intereses externos a la organización bloqueen el cumplimiento de la misión de esta organización. Es decir, la cooptación no se ve como algo negativo, o la cooptación no tiene una connotación negativa como la entendemos muchas veces cuando hablamos de la cooptación de grupos sociales. En este caso, la cooptación permite que estos objetivos legítimos de las organizaciones públicas sean alcanzados. Entonces, esta cooptación es el primer intento por tratar de entender el poder de las organizaciones. ¿Qué le da poder a las organizaciones para alcanzar sus objetivos y a la sociedad para influir en esos objetivos y en el comportamiento de esas organizaciones públicas? Si ponemos un poco de atención a este argumento, aunque no critica directamente esta perspectiva ortodoxa o la perspectiva ortodoxa de entender la misión pública, sí nos está diciendo que no únicamente la separación entre política y administración es una falacia, sino nos está diciendo que a veces, como en el caso del Valle de Tennessee, es fundamental que la política complemente a la administración para alcanzar los objetivos de una organización. Es decir, nos está diciendo lo que hace exitoso al Valle de Tennessee o a la autoridad del Valle de Tennessee no es únicamente su capacidad técnica y su expertise. Lo que la hace exitosa es su capacidad de hacer política en el nivel local, de involucrar los esfuerzos. Involucrar los esfuerzos se hace mediante política. Esto, si no tiene bien la intención de ser una crítica a la ortodoxia, sí acaba por enterrar este mito de la separación entre política y administración. No es únicamente que sean que no se puedan separar, es que incluso son complementarias y la una no se puede explicar sin la otra. Incluso una discusión meramente política no puede tener lugar sin argumentos técnicos que contribuyan a fortalecer algún argumento en una discusión política. Philip Selznick además agrega a esto una diferenciación en los tipos de participación que pueden tener los ciudadanos en las organizaciones públicas. Por una parte está la participación sustantiva, que tiene que ver con la participación en la definición de los objetivos y de la misión de una organización. Por otra parte está la participación administrativa, llamémosle, que es la participación más que nada en la consecución de esos objetivos. De acuerdo con Selznick, pareciera ser que la participación que ocurre en el caso de la Tennessee Valley Authority o de la Autoridad del Valle de Tennessee es principalmente administrativa, no es una participación que ayude a definir objetivos y misión de la organización.
Me gustaría concluir con una recapitulación de la forma en la que estos autores que podríamos enmarcar en la heterodoxia tratan de llevar la discusión en la disciplina y el progreso de la disciplina hacia un lugar diferente del que lo estaba llevando la ortodoxia. Recordemos, la ortodoxia centraba el argumento en esta separación entre política y administración, en el que si era posible separar la administración de la política, entonces podríamos estudiar científicamente la administración y con base en ese estudio científico encontrar el one best way o la mejor forma de administrar una organización y por lo tanto tener organizaciones más eficientes. Esta mayor eficiencia nos iba a llevar o nos llevaría a un fortalecimiento de la democracia. De alguna forma había una similitud entre democracia y eficiencia, sino al menos una compatibilidad. Sin embargo, los autores de la heterodoxia, empezando por Appleby, nos dice: no es claro que esa separación entre política y administración exista. Él, hablando desde la práctica, nos dice: en la práctica los administradores hacen política todo el tiempo. Por otra parte, Dwight Waldo nos dice: no es solo que no exista tal dicotomía. La discusión que hasta ahora ha llevado la heterodoxia y por donde la quieren llevar a algunos otros, nos lleva, diría Waldo, a omitir el contexto democrático en el que la administración pública tiene lugar. Si queremos avanzar en el estudio de la administración pública y en el estudio de la disciplina, entonces tenemos que incorporar ese componente democrático. Por otra parte, Herbert Simon directamente ataca el conocimiento científico que se había producido hasta el momento, diciéndonos: no hay un estudio científico como tal, positivista, que estudie los hechos. Pareciera que lo que se está estudiando es el deber ser, no es el ser. Entonces debemos avanzar en ese estudio positivista, porque lo que tenemos hasta ahora con ese estudio científico, llamémosle de alguna forma, son principios que no aguantan la más mínima prueba en la práctica. No, son principios que más bien parecen proverbios, nos diría. Y vamos a llevarla entonces a la disciplina hacia el estudio de la toma de decisiones, que es finalmente lo que hacen los administradores. Finalmente, Selznick, haciendo un estudio empírico de la práctica, nos dice: no es únicamente que la dicotomía entre política y administración sea una falacia, y no es que no se puedan separar, es que bajo ciertas circunstancias se complementan, y la política es a veces indispensable para alcanzar los objetivos o la misión que algunas organizaciones públicas tienen. Las organizaciones tienen que hacer política muchas veces para alcanzar sus objetivos. Con eso concluimos este bloque de sesiones sobre heterodoxia y los autores más relevantes en esta parte. Les agradezco mucho la atención prestada y les recuerdo que estamos esperando su participación en los foros de discusión y estamos muy atentos a sus comentarios. Muchas gracias por su atención nuevamente.